como les digo, con la carta de Romanos. Espero que sí me oigan bien. El propósito, bueno, como les dije, vamos a empezar con una pequeña introducción para poder entender mejor este libro, ¿no? El propósito principal es presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de que llegue a Roma. El autor, pues, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pone su nombre al comienzo de la carta de Romanos y no es la excepción. Él lo hace así en sus 13 cartas. Él siempre se identificaba, ¿verdad? La carta de Romanos es la más larga que Pablo escribió de estas 13 cartas, ¿verdad? También es la más teológica de sus cartas, es lo que les decía ahorita. Por lo largo de la carta y la teología, que es lo que contiene esta carta, bueno, esta carta fue la primera de las 13 cartas de Pablo que se puso en el Nuevo Testamento. Y bueno, según lo que investigué, y se puso primero por lo que tiene de teología y todo eso, y porque era mucho más larga que las otras. También se dice que esta carta ha influenciado a más gente que cualquiera de las otras cartas de Pablo. Que la verdad, pues yo creo que esto es una estadística, ¿verdad? No sabemos lo que haga el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, pero bueno, eso decía ahí, ¿no? La costumbre de Pablo era dictar sus cartas mientras otro las escribía, o sea, él no las escribía, él se las dictaba a alguien. Y uno de ellos era Tercio, que él escribía lo que Pablo dictaba. Y Pablo las firmaba para constar que era él quien las estaba enviando. Hola, Jazz. Bienvenida. Bueno, los destinatarios de esta carta, bueno, eran los cristianos de Roma. La fecha de la escritura fue alrededor del año 57 después de Cristo. Esta se escribió en Corinto cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño marco histórico. Al parecer, Pablo había finalizado su trabajo en el Oriente y pensaba visitar Roma rumbo a España, después de entregar una ofrenda a los cristianos pobres en Jerusalén. La mayoría de los que conformaban la iglesia en Roma eran judíos, como lo estuvimos viendo pues en Hechos también, ¿verdad? Que primero pues era el evangelio primero era para los judíos, ¿verdad? Y después para los gentiles. La mayoría de los que conformaban la iglesia en Roma eran judíos, pero también incluía a un gran número de gentiles que se iban sumando y sumando. El lugar clave, bueno, pues es Roma. Y quiero que veamos aquí un trasfondo de cómo era la ciudad de Roma. Fíjense, Roma era famosa por varias razones. Roma era conocida por su tamaño. Era la ciudad más grande en los días de Pablo, con más de 1 millón de ciudadanos. Roma era famosa como la capital y símbolo del Imperio Romano. Para sus ciudadanos y para muchos otros, Roma era el centro del mundo. El Imperio Romano perduró desde el año 63 a.C. hasta el año 486 después de Cristo. Bueno, Roma también era famosa por sus edificios, como el Panteón, que era un templo para muchos de sus dioses falsos. Otro era el Coliseo, que en había competencias de atletismo y batallas por la vida. Los romanos veían a los cristianos luchar con animales salvajes y estos habían sido condenados por su fe. O sea, como lo veían luchando con animales y todo, pues los condenaban, ¿verdad? Por su fe. Era famosa también Roma, estamos hablando de Roma, por su gobierno. El gobierno de la antigua República Romana ha influenciado la forma de muchos gobiernos democráticos de hoy
y muchos de los césares romanos todavía son famosos. También trajo paz a la tierra, también construyó carreteras. La paz y las carreteras ayudaron a extender el evangelio. Si había paz y ya no había guerra, y, lógico, las carreteras, pues, hacían que más fácil llegara el evangelio a otros lados, que más fácil ellos pudieran llegar de un lado a otro para compartir el evangelio. Era conocida Roma también, por su pecado. El apóstol Juan se refirió a Roma como una prostituta y la madre de todas las rameras. Imagínense cómo estaría el pecado ahí. Era conocida por los pecados sexuales, la esclavitud, la avaricia y la idolatría. Aunque Roma era famosa en el interior, estaba vacía. Era una gran ciudad que tenía un vacío que solo el evangelio podía llenar. Y pues esto lo sabía Pablo perfectamente. Ahora les voy a decir de los temas que habla en general Romanos. Habla de pecado, habla de salvación, habla del crecimiento, habla de la soberanía y habla del servicio. Elisa, Sí, discúlpame, te voy a sí. interrumpir un momento. Lo que pasa es que se oye mucho ruido, que me disculpen las hermanas. No sé quién tenga su teléfono, si tienen el teléfono, ¿cómo se llama? Celular, si le pueden poner en mute o lo pueden poner en silencio, nada más para que no se escuche el ruido de afuera, porque estoy dando mucho ruido y de repente no se escucha lo que tú estás diciendo. Discúlpenme, hermanas, por eso. No, está bien, María. Gracias, hermana. Sí. Gracias, hermana. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí? Perdón que fui muy rápido porque, como les digo, está medio largo. ¿Nadie tiene ningún comentario? No, hermano. ¿No? Bueno, ahora sí ya vamos a entrar de lleno para poder alcanzar. Vamos a leer, vamos a estar viendo el capítulo 1, ¿verdad? De Romanos. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Bueno, aquí siervo significa, Pablo habla de una esclavitud que se asume voluntariamente. Qué hermoso está esto, ¿no? Por amor. A diferencia de la esclavitud que había, que era bien conocida en el Imperio Romano, ¿verdad? Como estuvimos viendo en Filemón, ¿se acuerdan? De Onésimo, que él era esclavo. Bueno, en Roma, en el Imperio Romano, había muchísimos esclavos. Pero bueno, aquí Pablo nos está diciendo que él es esclavo de Jesús, pero él es siervo de Jesús por amor. Es algo que él adopta voluntariamente, ¿verdad? Así que esto está muy bonito. Dice, al llamarse apóstol, Pablo se pone en el mismo plano de los 12 apóstoles y reclama la autoridad de Dios para su obra. Nos dice él también que es apartado para el evangelio. Pablo fue apartado para el evangelio mucho antes de la experiencia del camino a Damasco, que María fue la que nos platicó eso, nos dio esa clase de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pues ahí sí, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese entonces, ¿verdad? Cuando todavía no tenía ese encuentro con Jesús, o sea, él ya había sido apartado desde antes, como nos dice la palabra, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre. Bueno, con sus antecedentes, estamos hablando de Pablo, sería un excelente ministro para su pueblo, los judíos. Pero en su providencia, Dios lo apartó para el evangelio de Dios como apóstol a los gentiles. Estamos hablando de que Pablo era judío, ¿verdad? Pero Dios lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles. De esta manera, por medio del ministerio único de Pablo, se envió para que no hubiera
una separación entre judíos y gentiles de la iglesia primitiva. ¿Alguien quiere compartir algo? No, hermana. Bueno, vamos a leer del 2 al 3. Si alguien quiere leérmelo, se los agradecería y así ya compartimos más y no nada más yo. ¿Le leo, hermanita Eli? Gracias. Del 2 al 3, Sí, hermana Josefina. del 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, aquí, nos dice que humanamente hablando, Jesús era descendiente de David. Bueno, aquí era verdadera y completamente humano, pero al mismo tiempo era el Hijo de Dios. El hecho de ser descendiente de David vincula a Jesús con el pacto davídico. Cuando vuelva a reinar sobre todos, cumplirá las promesas de Dios a David de entre una dinastía que durará para siempre. Amén. Entonces aquí de lo que nos está hablando es de eso, ¿no? Que así como Jesús era humano, también era pues 100% Dios, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, vamos a leer ahora el 4. Pero que según el Espíritu de Santidad, descendiente de David, no es cierto. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección y Jesucristo nuestro Señor. Bueno, la palabra que se traduce, declarado significa designado. Jesús no llegó a ser hijo de Dios por la resurrección. Más bien, la resurrección prueba que es hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien me lee 5 y 6? ¿Quiere que le siga leyendo, hermano? Oh, Sí, hermana, gracias. Yo lo leo. está Gracias. bien. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí dice la gracia y el apostolado. Una mejor traducción probablemente sea la gracia del apostolado. Pablo considera su llamamiento como un don celestial. Amén. Y así debemos todas de considerarlo, ¿no? El propósito de su apostolado era para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Pablo deseaba llevar a las naciones del mundo, judíos y gentiles, a la obediencia de la fe, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La palabra llamados es una de las favoritas del apóstol para designar a los que confían en el Señor Jesús como su Salvador. Amén. Ahora vamos a leer el 7. Dice, les escribo a todos ustedes. Sí, gracias. Gracias, Jazz. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Solamente el 7? Sí. Gracias, Jazz. Bueno, santos, lo que significa, ¿verdad? Los santos, las personas apartadas para Dios, puesto que Dios es santo. Su pueblo debe ser moralmente santo. O sea, santo significa apartado para Dios. Aquí todas nosotras somos santas, todas somos apartadas para Dios. Amén. Gracias se refiere al favor inmerecido de Dios que nos capacita para hacer y hacer lo que Dios quiere. Paz es perfecta armonía con Dios, con los demás y consigo mismo. Integridad cristiana.
Solo después de experimentar la gracia de Dios podemos experimentar su paz. Me llamó muchísimo la atención esto, ¿verdad? O sea, solo después de experimentar la gracia de Dios es como podemos experimentar la paz de Dios. Amén. Esto quiere decir, sus hijos somos los que podemos experimentar esa paz. Bueno, ahora vamos a leer el 8, que estoy de uno en uno. Bueno, dice, En primer lugar, gracias. ¿lo leo? Sí, gracias. Sí, gracias, Jazz. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Amén. Bueno, aquí nos dice, su fe se divulga por todo el mundo. La fe de estos creyentes romanos era tan fuerte que como de la iglesia de Tesalónica. Pablo habla de ella en términos mundiales. La expresión en todo el mundo es igual a decir, como en todas partes, ¿no? Como diríamos nosotros ahorita, en todas partes, ¿no? No quería decir que, pues, en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer el 9 y 10. Sí, ¿dónde se me quedó? Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Ah, no, me faltó el 10, ¿verdad? Digo, el 9. El 9 me faltó, perdón. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es su voluntad, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Bueno, aquí lo que dice él, siempre en mis oraciones, Pablo cada vez que oraba se acordaba de orar por ellos. En otras palabras, ellos estaban en la lista de sus oraciones. Los santos más grandes e inclusive nuestro Señor Jesucristo sabían que no podían hacer su obra para Dios o vivir su vida sin orar. Así que aquí tenemos una gran lección, ¿verdad? Yo quiero rescatar esto, ¿no? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer nada sin la oración. Esto es algo importante para nosotros. Tenemos que tener esa comunión diaria con nuestro Señor, y es por medio de la oración. Bueno, ahora no sé si alguien quiera compartir algo. ¿No? Bueno, ahora vamos a leer el 11 y el 12. ¿Me lo puede leer, hermana Josefina? Sí, hermanita. Gracias. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto Amén. es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y en mí. Amén. Bueno, aquí donde dice algún don para comunicarles algún don espiritual, ¿verdad? No significa que Pablo concediera algún don espiritual, porque yo también me quedé pensando eso, ¿no? Dije, no, pues si es el Espíritu Santo, pero no. Dice, no significa que Pablo concediera algún don espiritual, como el de la enseñanza, la sanidad, la profecía, sino que significa que él ejercería su don espiritual y así los bendeciría. Yo dije, wow, así ya nos estamos entendiendo. Amén. Hermana, ¿puedo decir algo? Sí, claro que sí, hermana Josefina. Como dice ahí, ¿verdad? Que él los bendeciría, pero así como cuando uno está orando por los demás, ¿verdad? Así Sí. es como da a entender, ¿verdad? Que él es, o sea, que él espiritualmente estaba pidiendo por ellos, Sí. para que
Dios los ayudara. Es lo mismo así como cuando uno está intercediendo por los demás, ¿verdad? Amén, amén. Sí, 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 y como, bueno, ya no sé si lo dije al principio, o sea, Pablo nunca había ido a Roma, o sea, él no los conocía personalmente, pero dice que, o sea, él los amaba aunque no los conociera, y él oraba por ellos, por todo lo que había escuchado acerca de ellos, ¿verdad? Pero bueno, él dice aquí que, o sea, que él, o sea, él tenía el deseo de ir, ¿verdad? Y compartirles el don espiritual, o sea, de enseñarles, pues llevarles sanidad, o sea, de pues compartirles el evangelio en pocas palabras, ¿no? Sí. Así que, y pues sí, y oraba, dice aquí, lo dice la palabra, ¿verdad? Todo el tiempo oraba por ellos, que estaban en su lista de oraciones en pocas palabras, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro cuadernito donde anotamos, ¿no? Cada que alguien nos pide oración y todo, para que no se nos olvide y ya sabemos que ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí estaban en sus oraciones todo el tiempo, los romanos. Bueno, ahora vamos a leer el 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, bueno, aquí es donde vamos a hablar de esto. Muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Bueno, aquí en el 13 dice, en otra parte fue, bueno, dice ahí en otra versión, no es la mía, ¿verdad? Que habla de que fue estorbado su ministerio, por lo que Pablo no pudo ir a Roma más pronto. Vamos a leer ahora el 14. Dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Pablo sintió que tenía el deber de predicar a cultos e incultos, a educados y no educados, aunque no muchos sabios sean llamados, algunos lo son. Todos necesitamos, o todos en ese entonces necesitaban escuchar el evangelio, y va para nosotros igual. Todos necesitamos escuchar el evangelio. Y esto no se trata de que si tienes estudios o que si tienes una carrera universitaria, de que si tienes dinero, de que si no tienes dinero, de que si tienes problemas, no tienes problemas. No, todos necesitamos escuchar el evangelio, ¿verdad? Todo lo demás es secundario. Como decía aquí, que no importaba si era para cultos o incultos, o sea, él quería llevarle el evangelio a todo mundo. Ahora vamos a leer del 15 al 17. Si alguien me ayuda. ¿Quiere que le lea, hermana, o hay Sí, alguien gracias, más? hermana. Ok. 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Hasta ahí o el 16 también? Sí, hermana, 16 y el 17. No, hasta el 16. Bueno, el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora el 18. No, hasta ahí, hermana, déjemelo ahí. Sí, hasta ahí. Ahorita le seguimos. Me gusta aquí donde dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Bueno, pues todos yo creo que estamos en deuda, o todas, ¿verdad? Ahorita somos puras mujeres, todas estamos en deuda con el Señor, y todos somos deudores de Cristo. Todos deberíamos de no avergonzarnos del evangelio de Jesucristo, pero no todos estamos listos para predicar el evangelio. Pablo no solo estaba capacitado y dispuesto, sino que también estaba listo para predicar.
Y bueno, pues él era un vaso limpio y no solamente un vaso escogido. Él estaba listo para que Dios lo usara. Y bueno, el 16 nos habla aquí de salvación en tiempo pasado, también en tiempo presente y en tiempo futuro. En el pasado, el creyente fue salvo del castigo del pecado. En el presente, el creyente se está liberando del poder del pecado. Y en el futuro, el creyente será salvo de la presencia de la presencia del pecado. Bueno, la salvación nos libera del juicio de Dios y del poder del pecado. Nos hace hijos de Dios. Nos da paz en Él y la participación de la gloria venidera. La redención de Cristo hace disponible la salvación para todos los que aceptan su oferta. Luego dice, cree, acepta la verdad reveladora de Dios y actúa en conformidad al juicio primeramente. Los judíos fueron los primeros con que Dios trabajó a lo largo del Antiguo Testamento para preparar la salvación para toda la raza humana. Y bueno, Pablo terminó, para Pablo el término griego incluye a todos los pueblos que no son judíos. Bueno, ahora el 17 me lo leyó también, ¿verdad, hermana? Sí. Sí. Falta el 18. Sí, bueno, el 17 dice por la fe y para la fe. Significa que la fe está en el principio del proceso de la salvación y que también es el objetivo. Cuando la persona ejercita primeramente la fe en Cristo, es salva del castigo del pecado y se le declara justa. Amén. Bueno, ahora vamos a leer el 18. El 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Bueno, aquí la verdad acerca de Dios. Al haberse apartado de la piedad y justicia, los hombres detienen la verdad acerca de Dios. Que Dios es su amado creador y merecedor de la adoración y la alabanza de ellos. Bueno, ahora vamos a leer del 19 al 20. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? Bueno. ¿Alguien me lee el 19 y 20, por favor? Sí, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Dice, porque lo que de Dios se conoce no son solamente atributos divinos que se ven claramente en la humanidad, sino los que también se pueden ver en el universo material. La misma naturaleza habla elocuentemente de su creador. Amén. Las cosas invisibles de Dios, tales como su eterno poder y deidad, significan su naturaleza divina y se pueden ver claramente al contemplar sus obras asombrosas en toda la creación. Ahora el 20 y el 21, no, el 21 y el 22, perdón. ¿Te lo leo, hermana? Sí, gracias, hermana Josefina. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y 23. ¿Hasta ahí o más? Sí, léeme el 23, hermana. Sí.
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Bueno, pues aquí vemos definitivamente pues la insensatez humana, ¿no? Al final de cuentas. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a... ¿Me leyó hasta cuál, hermana? Hasta el 25. Hasta el 25. Hasta el 25 me leyó. Bueno, el 24 dice, en la actual ira de Dios, cierta ira también se manifestará cuando Cristo regrese. Él los entregó, lo que significa, los dejó en su pecado. Dios no abandonó a la humanidad, sino que les permitió que profundizaran más y más en el pecado. Bueno, aquí nos está hablando de libre albedrío, ¿no? Definitivamente. Dios es un caballero y Él nos da a escoger y nosotros escogemos o el bien o el mal, ¿verdad? No hay más que esas dos cosas. Escogemos seguir a Dios o escogemos al mundo. Él da una oportunidad de ver cuán malo es el pecado y cuán malvados pueden llegar a ser los hombres. El 25, la mentira se refiere a los ídolos, falsificaciones satánicas de Dios, falsos de verdad y poder. El 26, ese no lo leyó, ¿verdad, hermana? No, ni el 25. Ah, el 25 tampoco. Bueno, pues ahora, ¿me lo lee, hermana, el 25 y el 26? Sí. Gracias. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y bueno, de igual... Sí, vamos a seguir con el 27 también, hermana, por favor. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Wow. Uy, bueno, aquí, perdido. Sí. El 25 dice, la mentira se refiere a los ídolos, falsificaciones satánicas de Dios, faltos de verdad y de poder. El 26 dice, el próximo versículo deja claro que se refiere a las relaciones sexuales desnaturalizadas entre mujeres. El lesbianismo es contra la naturaleza, es contrario al propósito de Dios. El 27 dice, el acto de homosexualidad es pecado. En este pasaje el punto no es que la homosexualidad es un pecado que debiera ser castigado, más bien la homosexualidad en sí misma es un castigo. El rechazar a Dios y convertirse en idólatras, ciertos hombres son entregados a sus pasiones vergonzosas. Por lo tanto, ellos recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. Bueno, ahora vamos a leer el 28. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Bueno, mentalmente,
pues aquí vemos lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando del libre albedrío, el Señor nos deja escoger, y bueno, aquí vimos que pues ellos tenían definitivamente una mente totalmente perversa, ¿no? Y falta de, pues de toda moral, porque desde ahí empezó pues hombres con hombres y mujeres con mujeres y todo eso. Bueno, ahora vamos a leer del 29 al 32. ¿Alguien me ayuda? Jazz, ¿me ayudas? 29:32. Gracias, Jazz. Sí. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensión, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes. Ay, ¿qué me pasé? No, ¿verdad? No, sí, soberbios y todo, arrogantes. ya para terminar. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Wow. Gracias, Jazz. Dice, estos versículos contienen una de las listas más extensas de pecados en todas las escrituras. La lista muestra la desviación exhaustiva de la depravación moral humana. Mientras la sociedad tiende a reconciliar ciertos pecados, Dios juzga todo pecado. Estos pecados particularmente revelan nuestro corazón rebelde. Todos, sin excepción, merecen el juicio de Dios. Bueno, y ya con esto terminamos el capítulo 1 y yo creo que recapitulando, ¿no? Lo que aquí, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Desde Adán y Eva, que somos pecadores y todos necesitamos ser perdonados, necesitamos que Dios nos perdone, necesitábamos que Jesús diera su vida por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que aquí de lo que nos está hablando es que pues todos necesitamos ese perdón. Y está ahí a la mano de todos, ¿verdad? Solo depende de nosotros si queremos o no queremos aceptar la cruz del Calvario, ¿no? Aceptar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. No sé si alguien quiera compartir algo, quiera comentar algo, no sé, lo que está en sus Biblias, que luego tienen comentarios muy buenos ahí en la Biblia. Pastora Mirti. Sí, aquí dice, en mi comentario dice que, refiriéndose, ¿verdad?, a la homosexualidad, dice que la naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Sin embargo, siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con lo que practican las mismas cosas. O sea que la persona, hablando, ¿verdad?, aquí sobre el homosexual o el lesbianismo, estas personas en su corazón saben que están pecando y saben que Dios no aprueba esa conducta, pero ellos sienten placer en hacerlo y prefieren sentir el placer y seguir pecando porque están sintiendo placer al hacerlo, pero no es que no sepan, que estén ajenos a que esta forma de vida está en contra de la palabra de Dios. Yo les he hablado de su amigo, compañero mío de trabajo, de Willy, que estuvo viviendo una vida homosexual
por años de años, o sea, más de 50 años. Y yo les he dicho que yo estuve orando por ese muchacho por 21 años, estuve llorando por él. Wow. Y sí, ¿verdad? Muchos años, Amor. 21 años, un montón de años. Pero Dios lo liberó. Cuando Amén. cuando él entendió que verdaderamente lo que él estaba haciendo estaba en contra de la palabra de Dios, él recibió a Jesús como Señor y Salvador y fue libre de esa vida. O sea que y él mismo me lo decía, él me decía, yo sé que yo estaba mal, yo lo sabía, nadie me lo tenía que decir, yo lo sabía porque dentro de mí yo sabía que lo que yo estaba haciendo a Dios no le agradaba. O sea que ellos lo saben, por eso quise hacer ese comentario. Sí, sí, sí. No, y pues refiriéndonos a cualquier pecado, ¿no? No nada A más cualquier eso. pecado, exacto, Sí, no necesariamente ese en particular, usé ese como ejemplo, pero lo sí, sí, mismo el adulterio, lo mismo el mentir, lo mismo cualquier pecado. sí. La persona sabe que está pecando, pero sin embargo, pues se hace como de oído sordo y Sí. continúa porque le gusta hacer lo que está haciendo. Y como decía el apóstol Pablo también, ¿no, pastora Mirti? O sea, que decía que sabiendo, Exacto. sí, que hacía lo malo, ¿verdad? Lo seguía haciendo. Y lo seguía haciendo, sabiendo que estaba mal, ¿verdad? Pero bueno, dice Exacto. que sí, que esta carne, pues es esa lucha, ¿no? Que tenemos constante, todas. Exacto. Y de la que estaba hablando la hermana Josefina también al principio, que esa lucha que tenemos Sí, todos los días es la lucha, ¿no? y es Todos una lucha, tenemos, sí, sí, una lucha constante. constante y que el enemigo no hace acepción de personas, o sea, él nos Exacto. ataca a todos por igual, Sí, seamos sí, sí. cristianos, no seamos cristianos. Él no quiere perder, o sea, la oportunidad de traernos a nosotros dudas, de traernos a nosotros el querer seguir haciendo lo que hacíamos antes de venir al Señor. Y Sí, por sí, eso sí. es la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios y tener esa relación íntima con el Señor, porque es de la única forma que nosotros podemos ganar la batalla. Amén. Amén, amén, sí, definitivamente. Wow. ¿Alguien más quiere compartir algo? De verdad que vamos a aprender mucho en Romanos, hay mucho que aprender. Digo, referente a nuestra vida, ¿verdad? Espiritual y pues nosotros como hijos de Dios, así que. Bueno, hermanos, pues si nadie tiene más que comentar, pues me gustaría, Elisa, sí, perdón, sí, María. yo solamente iba a comentar que el enemigo siempre nos ataca con nuestro pasado, todo el Sí, tiempo. Siempre nos dice, ¿y te acuerdas que tú hiciste esto? ¿Y te acuerdas que pasó esto en tu vida? O sea, siempre nos ataca con el pasado, pero Dios nuestro Señor, Él nos ofrece vida y nos ofrece salvación para seguir adelante, y Dios nos bendice, porque Dios nos bendice incluso hasta con nuestro pasado, nuestro presente y sobre todo con nuestro futuro. Ya dependiendo de lo que vayamos a hacer en el presente, eso es lo que se puede cambiar el futuro ya en el presente. Ya no nos tenemos que acordar del pasado, de lo que hicimos. No, y es muy astuto, ¿no? Que nos empieza a poner condenación, ¿no? Tú no eres digno, tú no eres digna, no eres digna por lo que hiciste, ¿no? Y pues por eso es lo mismo que dice la pastora Mirti, ¿no? O sea, tenemos que conocer la palabra, porque esto no es por sentimientos, ¿no? O sea, no es de que yo me sienta indigna por lo que yo hice antes. Si yo ya le pedí perdón al Señor, esto no es por sentimientos, no se trata de que porque yo me siento indigna, no. La palabra dice que el Señor ya me perdonó, que Dios ya me perdonó. Entonces yo no tengo por qué agarrar eso que el enemigo me está poniendo. Pero digo, así trabaja él con nosotros. Sí, se empieza yo no me siento digna de compartir, yo no me siento digna porque yo esto, porque yo lo otro, porque sí, y ahí nos pone la pata en el pescuezo y ya nos quedamos paralizadas y ya no hicimos nada de lo que teníamos que hacer para el Señor. Sí, exacto.
Es que yo entiendo que es que el enemigo tiene miedo de lo que nosotros podemos lograr. Amén. Y trata de impedirlo por todos los medios, porque saben que una mujer de Dios se atreve, o sea, que está segura de quién es en Cristo Jesús, va a lograr lo que sea, porque tiene al Señor por delante. Y el enemigo sabe eso, y por eso es que nos ataca, por eso es que nos pone duda en la mente, por eso es que trata por todos los medios que no logremos eso, que el Señor nos ha puesto a nosotros para alcanzar. Así que tenemos que aprender a luchar contra él con la palabra de Dios. Sí, así como lo hacía el Señor Jesús. Escrito está. Escrito está, exacto. Y también saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Digo, ya no estamos saliendo del tema, ¿verdad? Pero digo, sabiendo cuál es nuestra identidad en Cristo. Identidad en Cristo Jesús, exacto. Súper importante también. ¿Alguien más, hermanas, que quiera compartir algo? No, pues es que este capítulo estuvo muy rápido. No estuvo rápido, o sea, estuvo bien entendible. Y más que nada que sí, uno, bueno, como yo reflexiono, ¿verdad? De cómo Pablo luchaba porque todos se convirtieran, ¿verdad? Porque él quería, donde él iba, donde sea, él luchaba, y también luchaba espiritualmente porque estaba orando por sus hermanos. Él oraba, intercedía por sus hermanos, y eso me hace pensar. Fíjese en estos días que fue, bueno, saliéndome del tema por lo que estamos hablando, tengo 2 días que como que me llegó una tristeza muy fuerte. Yo dije, pero Señor, ¿por qué siento esto? Ayúdame, no me abandones. Y como que de repente se me venía así como esas palabras, porque hay unas palabras que me decían, ni Dios te quiere, y se me venían esas palabras a la mente, y yo decía, bueno, Señor, tú viniste a morir por mí a la tierra y sufriste tanta cosa, tanta sobajación que hicieron contigo, porque yo me salve, porque yo sea libre de esto, Señor. Pues yo me encomiendo en ti, me pongo en tus manos, y pues yo me quiero salvar, Señor, y ayúdame, y también dame las fuerzas para que un día mis hijos volteen los ojos hacia ti, que te busquen. Nomás protégeles su vida a mis hijos, Señor, pero tócale su corazón para que, como la más chica, como mi hija la más chica que nace no me llama, que es la que me tiene más preocupada, yo digo, bueno, Señor, mi hija está en tus manos, y yo sé, Señor, que tú la vas a proteger y le vas a cuidar su vida, porque yo sé que mi hija va a ser salva. Amén. Yo sé que mis hijos van a ser salvos. Entonces así me venían de nuevo esos ataques, y me salía para afuera y me ponía a caminar, y ya me hablaba la hermanita Olga, y ay, hermanita, qué bueno que me habló, porque me siento triste. Pero ahorita aquí con esto que habla aquí, ¿verdad? De cómo hay tanto pecado, hay tanta cosa, que pues ustedes bien saben, ¿verdad? Que yo mis luchas que tengo, y yo digo, Señor, yo sé que tú me vas a liberar, y que yo sé, y me agarro de ti, y nada más dame fuerzas y ayúdame, y yo sé que voy a ser libre, completamente libre, y así estoy todos los días, hermanita. Entonces aquí como Pablo habla, ¿verdad? Donde dice que él, para darles como un espíritu, pero no de poder, sino como darles aliento, ayudarlos a crecer espiritualmente, y eso. Amén. ¿Verdad? Sí. Sí, entonces así me siento yo con ustedes, que ustedes son mi fuerza, son mi ayuda, porque Dios lo sabe que yo las necesito. Como ahorita que ya no tenemos estudio ni lunes,
ni jueves. Entonces yo trato de mantenerme ocupada, yo digo, para esperando este día, para confortarme en la palabra, porque yo me pongo a leer la palabra, pero de repente sí se hace falta que alguien nos explique, que alguien nos vaya encaminando. Sí, pues por eso estoy bien agradecida, porque así ya cada quien da una opinión y uno está aprendiendo, ¿verdad? Porque yo me pongo a leer y hay cosas que yo digo, pero ¿cómo? No entiendo. Y y allí me atora el enemigo, porque sé que es el enemigo el que no me lo permite. Entonces ya mejor dejo la Biblia y me pongo a orar, o me salgo para afuera para caminar ahorita que hay sol. Y pues así estamos en las luchas, hermanitas. Sí. Así estamos todas en la lucha.